Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogeneización de criterios de acción según algoritmo de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Muy buenos días a todos. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla, en nombre de la doctora Araceli Soria Córdoba, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, les da la bienvenida y agradece la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña en esta sexta sesión clínica semanal virtual del año 2024. Este día, con motivo a que el pasado 14 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, se presenta el tema Detección oportuna del paciente con cardiopatía congénita, por lo que a continuación presentamos a nuestra ponente, la doctora Vanessa Cruz Rodríguez,
quien es cardióloga pediatra, ecocardiografista egresada de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México y del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente es profesora del módulo de cardiología neonatal de la UAP y cardióloga del Hospital de la Mujer. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para ese ejercicio se pide nos hagan llegar las preguntas a través del chat de esta plataforma. De igual forma, en el mismo chat podrán encontrar el link de registro, el cual estará abierto únicamente durante esta presentación. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Vanessa Cruz Rodríguez. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a revisar precisamente el tema de detección oportuna del paciente con cardiopatía congénita, dado que el pasado 14 de febrero se celebró el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Bueno, los objetivos de esta charla pues van a ser conocer la incidencia de las cardiopatías congénitas, identificar algunos factores de riesgo, reconocer los datos clínicos que nos pueden dar estas patologías para poderlas detectar de manera oportuna, sobre todo las cardiopatías críticas, y también revisar la utilidad de algunos estudios de gabinete complementarios que nos van a ayudar a formular estos diagnósticos. Y bueno, primero que nada, las cardiopatías congénitas, pues es la malformación más frecuente. Dentro de todas las malformaciones congénitas que puede presentar un bebé al nacimiento, las cardiopatías ocupan el 28%, es decir, más de la cuarta parte de todas las malformaciones son cardiopatías. Van a tener una incidencia variable, los reportes a nivel mundial hablan de 8 casos a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos, es decir, alrededor de 1 de cada 100 bebés van a ser con alguna cardiopatía. Y de estas cardiopatías, el 6 a 8% pueden causar la muerte en menores de 1 año. Es una causa importante de muerte, es la segunda causa de muerte en niños menores de 1 año. Aquí pues es importante saber un poco de la embriología, porque en las primeras semanas de gestación, en las primeras 8 semanas de gestación es cuando el corazón se desarrolla. A las 8 semanas de gestación, cuando la mamá tiene pues dos meses de embarazo, el corazón del bebé ya está totalmente formado, y pues todos aquellos factores que puedan afectar este desarrollo en esa etapa pueden ser causa de cardiopatías. Existen factores de riesgo maternos, como por ejemplo la diabetes materna, la diabetes pregestacional, cuando hay alteraciones de la glucosa y del metabolismo de la glucosa al inicio del embarazo, en las primeras 8 semanas precisamente, pueden favorecer la presencia de malformaciones. Enfermedades ya más adelante, como la diabetes gestacional, que aparece hasta el tercer trimestre, no causa malformaciones porque ya pasó la etapa de organogénesis en el bebé, pero puede causar también miocardiopatía hipertrófica en un bebé pues, que se está gestando. El lupus eritematoso sistémico en la madre puede causar alteraciones en el sistema de conducción que causen bloqueo AB. Algunas infecciones virales también son causa de cardiopatías, como el virus de la rubeola, citomegalovirus, de herpes, el mismo COVID ha aumentado la incidencia de cardiopatías. Algunos otros factores teratogénicos ambientales, como la ingesta de medicamentos en algunas madres que toman tratamientos para algunas enfermedades, las que consumen alcohol, drogas, tabaco, también aumenta esta incidencia. También está ya totalmente estudiado y claro que también hay factores genéticos. Esto porque se ha visto el aumento de incidencia de cardiopatías cuando existen antecedentes familiares. Este riesgo del 1% se puede triplicar o elevar hasta el 6% si es la madre la que es cardiópata, el papá, alguno de los hermanos. Hay mayor riesgo de que un nuevo bebé la pueda presentar. También se ha visto la incidencia aumentada pues, en gemelos y pacientes que tengan algún síndrome genético que se asocia directamente a cardiopatías, como por ejemplo el síndrome de Down,
que es uno de los más frecuentes que existe a nivel mundial, pues hasta el 50% de estos pacientes pueden tener alguna cardiopatía, por lo que en ellos hay que buscarla de manera intencionada, aunque no haya datos clínicos muy claros, sobre todo en la etapa neonatal. También pues va a haber variación regional. Esto pues tiene que ver mucho también con la estadística que se lleva en cada lugar, en cada país. Pero bueno, en América, alrededor de 8 por cada 1000 recién nacidos vivos, como les comentaba. En otros continentes, pues hasta 9.3 por cada 1000 recién nacidos vivos, o sea, alrededor de 1 de cada 100. También hay algunas variaciones raciales. Por ejemplo, en la raza negra es más frecuente la tetralogía de Fallot, las obstrucciones del lado derecho, estenosis pulmonares. En la raza blanca, la transposición de grandes arterias, la coartación aórtica, la estenosis aórtica, lo que son las obstrucciones izquierdas. En la raza latina, pues la conexión anómala de venas pulmonares se ve con mayor frecuencia que en las demás, y en esta se reporta una menor incidencia de síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. En cuanto al diagnóstico, pues es muy importante la exploración física, la exploración detallada siempre del paciente, del bebé recién nacido. Es muy importante realizarla de manera detallada para que no se nos vaya ningún dato que nos pueda hacer sospechar alguna cardiopatía. Hay que ver bien el fenotipo, si existe alguna fases característica para encontrar alguno de los síndromes que se pueden asociar a estas malformaciones, el síndrome de Down, síndrome de Turner, Edwards, Patot, muchos síndromes que están asociados a cardiopatía se sospechan a un inicio pues por el fenotipo. Hay que evaluar también la coloración del paciente, ver si tiene cianosis o no tiene cianosis. A veces la cianosis no es muy evidente, hay que fijarse muy bien en la coloración de las uñitas del bebé, en la boca del bebé. Y para esto es muy importante también la realización del tamiz cardíaco, que en un momento más vamos a revisar, porque a veces la cianosis no es clínicamente tan evidente. Cuando la saturación es por arriba de 85%, la cianosis puede pasar desapercibida y pues estar dando datos de alguna cardiopatía grave. También hay que evaluar el peso y la talla, ya en bebés un poquito más grandes, lactantes o niños que tienen afección en el crecimiento sin otra causa aparente, pues puede ser secundario a alguna cardiopatía. Evaluar el patrón ventilatorio cuando el niño o el bebé respira con un patrón de polipnea o de taquipnea, es decir, respira rápido pero superficial o respira con mayor dificultad respiratoria. Estos dos datos también pueden hacernos sospechar alguna cardiopatía. Esto es importante saberlo porque el soplo, que es pues lo más evidente de que puede haber una cardiopatía, no siempre está presente al inicio. Puede ser que en las primeras semanas de vida no se ausculte ningún soplo, entonces nos tenemos que guiar por otros datos clínicos como los que estamos viendo. Aquí, pues lo que les comentaba, el fenotipo ayuda también a sospechar algunos problemas. En los pacientes con síndrome de Down, pues las cardiopatías más frecuentes son comunicaciones interventriculares, interauriculares, conducto arterioso y el canal atrioventricular, que es una cardiopatía muy importante de buscar y de descartar porque causa enfermedad vascular pulmonar de manera temprana. Entonces, lo ideal es realizar un estudio de ecocardiograma en estos bebés antes de los 6 meses de edad, lo más pronto posible, para buscar esta cardiopatía y si es que la presenta, pues dar un manejo quirúrgico y evitar que progrese a un daño vascular pulmonar a futuro. También en niñas, por ejemplo, recién nacidas que tienen linfedema de las extremidades, como vemos en la imagen, este es un dato muy característico de síndrome de Turner. En estas pacientes, pues si es una niña, es decir, sexo femenino, más linfedema en las extremidades en la etapa neonatal, hay que buscar síndrome de Turner porque no los datos clínicos pues típicos del tórax en tonel, el cuello alado, cubitus valgus, etcétera, en el recién nacido no son tan evidentes. En estas pacientes lo principal a descartar es alguna coartación aórtica. Para esto pues hay que tocar los pulsos inferiores de la niña para sospecharla. Algunos otros síndromes, como la primera imagen, el síndrome de George, que puede asociarse a enfermedades de troncoconales, como tetralogía de Fallot, tronco arterioso común. El segundo, que es una fase de síndrome de Williams, que se puede asociar a estenosis pulmonares,
labio paladar hendido, que se pueden también encontrar defectos septales, comunicaciones interauriculares, interventriculares. En cuanto a la coloración, pues a veces la cianosis es evidente, como en la imagen del lado derecho, la cianosis en la boquita del bebé es evidente, pero a veces es una cianosis muy discreta que puede únicamente verse en la base unguial. Aquí pues es importante tomar la saturación. El peso y la talla en el bebé, si no hay un adecuado crecimiento, si el bebé pues se fatiga a la alimentación, no va a comer de manera adecuada y no van a subir bien de peso. Aquí es importante también descartar causas no cardíacas, como por ejemplo causas pulmonares, que exista hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y sea la causa de que el bebé no oxigene de manera adecuada, depresión del sistema nervioso central por la anestesia, cuando es necesario dar anestesia general, hernias diafragmáticas, metemoglobinemia, estas causas también de baja oxigenación. Aquí en las imágenes pues podemos ver, por ejemplo, alguna atelectasia, aspiraciones de meconio, neumonías, síndrome de dificultad respiratoria por membrana hialina, neumotórax. Esas son causas también de que no haya una adecuada oxigenación, que no son cardíacas precisamente, o hernias diafragmáticas. En cuanto a los síntomas, pues cuando son pacientes pequeños, bebés, va a haber fatiga y diaforesis a la alimentación. Este es un dato de insuficiencia cardíaca, cuando el bebé no come de manera adecuada, porque la succión es un esfuerzo para el bebé, entonces succionan unos cuantos minutos e interrumpen la succión porque están polimneicos, están diaforéticos. Esto hace que no suban adecuadamente de peso. Ya en niños más grandes, pues va a haber fatiga al ejercicio, no van a tener una resistencia al ejercicio normal para su edad. Puede haber también crisis de cianosis, a veces la cianosis no es todo el tiempo. Al llorar es cuando se manifiesta ya de una manera más evidente, o pueden estar asintomáticos, por eso la importancia de la exploración física. Hay que evaluar si existe alteraciones en la clase funcional. Hay una clasificación que se llama de Ross modificada, que es para lactantes. La clase 1 pues es lo normal, una clase funcional normal, donde el paciente está asintomático. En la clase 2 puede haber taquipnea leve, sudoración al comer, y en niños mayores puede haber un poquito de disnea con el ejercicio. En la clase 3 pues ya es una taquipnea más marcada, una sudoración más importante, no ganan bien de peso, tienen una marcada disnea. Y en la clase 4 hay síntomas aún en el reposo. ¿Cuáles van a ser los datos de alarma que vamos a encontrar en estos bebés que nos hacen prender un foco de que hay que estudiarlo y hay que descartar pronto alguna cardiopatía? La presencia de cianosis. Siempre la cianosis en un recién nacido, en un lactante, es un dato urgente de descartar cardiopatías. La presencia de dolor precordial en pacientes más grandes, sobre todo con el ejercicio, también es urgente realizar algún estudio de ecocardiograma para buscar problemas cardíacos. Cuando hay palpitaciones al ejercicio, cuando existen en el reposo, generalmente son arritmias benignas, pero cuando estas palpitaciones aparecen con el ejercicio, también pueden ser causa de muerte súbita, entonces es importante estudiarlas, o presencia de hipertensión arterial, porque puede estar asociado a alguna coartación aórtica. En cuanto a la exploración física, podemos llegar a encontrar hiperdinamia precordial. El tórax va a estar con una velocidad más aumentada al palpar el tórax. Hay ruidos cardíacos alterados, puede haber desdoblamiento, presencia de soplos. Podemos encontrar también hepatomegalia en pacientes que tienen cardiopatías de flujo pulmonar aumentado que causan insuficiencia cardíaca. Alteraciones en los pulsos. Es importante siempre comparar los pulsos del brazo derecho del bebé y alguna de las piernas para ver si hay alguna alteración, o datos de hipoperfusión sistémica. Los datos de hipoperfusión sistémica pues pueden ser por diferentes causas. Puede ser por obstrucción al flujo sistémico, es decir, obstrucciones izquierdas como estenosis valvulares aórticas, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, coartación. Todas las obstrucciones izquierdas que tienen obstrucción al flujo hacia la aorta pueden causar hipoperfusión. Pueden ser también debida a la hipoperfusión a disminución del gasto cardíaco, y es importante no confundirla con sepsis, porque en bebés recién nacidos, pues la clínica se parece mucho a la sepsis, al choque séptico.
Aquí pues es importante saber también que las cardiopatías se clasifican en dos grandes grupos para poder sospecharlas y orientar un poco más nuestro diagnóstico clínico. Se van a dividir en el grupo de acianógenas y cianógenas. Las acianógenas, que evidentemente no hay cianosis, pueden ser de flujo pulmonar aumentado o de flujo pulmonar normal. Y las cianógenas, que pueden ser también de flujo aumentado o de flujo pulmonar disminuido. Dentro de las cardiopatías cianógenas de flujo aumentado, pues van a ser todas las que tienen algún cortocircuito y que no hay obstrucciones al flujo pulmonar, como comunicaciones interatriales, interventriculares, conducto arterioso, el canal atrioventricular. Las de flujo pulmonar normal tampoco van a tener cianosis. Aquí no hay cortocircuitos, pero hay obstrucciones, generalmente izquierdas, como estenosis aórtica, coartación, interrupción del arco, algunas patologías de también izquierda, o sea, de la válvula mitral, o miocardiopatías. Dentro del grupo de las cardiopatías cianógenas, las de flujo aumentado, van a tener cortocircuito, por eso es que va a haber cianosis, pero va a haber un flujo invertido. El flujo sin oxígeno se va a ir hacia la circulación, por eso es que va a haber cianosis, como en la transposición de grandes arterias, conexiones anómalas de venas pulmonares, tronco arterioso, dobles vías de salida, el ventrículo izquierdo hipoplásico, que es la más grave de todas. Cardiopatías cianógenas de flujo pulmonar disminuido van a ser aquellas que tengan obstrucciones derechas, como la tetralogía de Fallot, atresias pulmonares o tricuspídeas y la anomalía de Epstein. Las cardiopatías críticas pues van a ser aquellas que requieren manejo quirúrgico o por cateterismo dentro de los primeros 28 días de vida, es decir, en la etapa neonatal, y de estas se llama críticas porque pueden causar la muerte en la etapa neonatal. Va a ser el 24% de las causas de muerte por defectos al nacimiento. Y bueno, hablando del tamiz cardíaco, precisamente para los pacientes en los que la cianosis no es muy evidente, el tamiz cardíaco toma gran importancia. Este es un estudio que está recomendado desde el 2009 por la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón, y va a consistir en tomar una oximetría de pulso en la mano derecha del bebé y en algunos de los pies. Es importante que sea en la mano derecha para asegurarnos que es una medición preductal, antes de conducto arterioso, y en los pies, en cualquiera de los pies, que va a ser la medida postductal. Aquí, en cuanto a los resultados que nos puede dar este tamiz cardíaco, puede ser negativo cuando el bebé está normal. Ahí la saturación va a ser mayor de 95% en las dos extremidades y va a haber una diferencia menor de 2% entre la mano y el pie. Esto varía un poco, hay estudios ya actualmente que se están realizando porque se ha visto que en ciudades elevadas de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, como la ciudad de Puebla, la Ciudad de México, la saturación puede bajar todavía hasta 93% y ser normal. Entonces, en ciudades altas de altitud mayor a 1.500 metros, pues todavía 93% en las dos extremidades se puede tomar como un valor normal. Está dudoso cuando la saturación ya es menor de 93%, pero mayor de 90%, o cuando existe una diferencia mayor de 2 entre la mano y el pie. Es decir, si la mano satura 93%, pero el pie satura 90%, aquí también es un caso dudoso donde hay que repetir el tamiz, y si se corrobora otra vez dudoso o positivo, pues hay que hacer un ecocardiograma. Y el evidentemente positivo, que es cuando la saturación, ya sea en la mano o en el pie, satura menos de 90%. La saturación al nacer, pues como sabemos al inicio, los primeros minutos puede estar menor de estas mediciones. Por eso esta toma de tamiz cardíaco pues se realiza hasta después de las 24 horas. Lo ideal es que se realice entre las 24 y 72 horas de nacido, antes de que el bebé se egrese a casa, precisamente por si existe un resultado alterado, se le puede estudiar, hacer un ecocardiograma antes de su egreso para descartar alguna cardiopatía congénita. Las cardiopatías que se van a detectar por medio del tamiz cardíaco pues van a ser las que comentamos que causan precisamente baja oxigenación, las cianógenas, la transposición, atresias tricuspídeas, pulmonares, conexión anómala de venas pulmonares. Todas estas cardiopatías que tienen una baja oxigenación son las que se van a detectar. El tamiz cardíaco positivo puede ser que exista una diferencia mayor del 2% porque está más baja la saturación en el pie, y eso nos orienta hacia obstrucciones izquierdas como coartación aórtica, interrupción del arco aórtico o la hipertensión arterial pulmonar.
O puede ser que la diferencia de más de 2% sea porque está más baja en la mano. Esto nos orienta hacia transposición de grandes arterias. Entonces, aquí, aunque no tengamos todavía un ecocardiograma, el que el tamiz cardíaco esté positivo y nos dé esta diferencia de más de 2%, dependiendo si es mayor en la mano o es mayor en el pie, también nos orienta un poquito al diagnóstico. ¿Cuáles son los estudios de gabinete que nos van a ayudar? Pues la radiografía de tórax. En la etapa neonatal muchas veces la radiografía puede aparentar normal, sobre todo en las primeras horas, pero bueno, hay algunas cardiopatías que tienen imágenes características que nos ayudan al diagnóstico, como por ejemplo la conexión anómala de venas pulmonares, que se le ve una imagen en muñeco de nieve. Esta es en la conexión supracardíaca, donde la cabeza del muñeco de nieve pues es el colector donde llegan las venas pulmonares y el cuerpo del muñeco de nieve es el corazón, por eso da esta imagen. La tetralogía de Fallot, que también tiene una imagen característica en la placa, que es como una imagen de zapato sueco, de una botita, porque tiene hipertrofia ventricular derecha, eso hace que el ápex del corazón se levante, la punta se vea redondeada, y donde debería ir el tronco de la arteria pulmonar se ve excavado porque tiene estenosis pulmonar, y eso da la imagen del zapato. Además de que en los pulmones se ve un flujo pulmonar disminuido. La transposición de grandes arterias también tiene una imagen característica en la placa, que es una imagen del corazón en forma de huevo, ovoide, con el pedículo vascular estrecho, porque están transpuestos los vasos, entonces no dan la sombra normal que se ve del lado izquierdo del corazón, y el flujo pulmonar va a ser muy aumentado. En estos casos, la cianosis en el recién nacido es evidente. La anomalía de Epstein, que también la podemos sospechar por la radiografía, porque va a haber una cardiomegalia muy importante, se va a ver un corazón grande que toca casi los dos lados del tórax, en un paciente que no tiene una dificultad respiratoria tan importante, pero es una cardiomegalia muy importante. En estos pacientes, pues hay que descartar una anomalía de Epstein. Y otro estudio de gabinete que también nos va a ayudar, pues va a ser el electrocardiograma. De igual manera, en los pacientes neonatos, muchas veces, aunque sean cardiópatas, el electrocardiograma al inicio se va a ver normal, no va a tener pues, grandes datos que nos aporte, como en niños más grandes, pero hay algunas cardiopatías en las que sí tienen datos que nos hacen sospechar. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, tienen algo que se llama transición brusca, que si nos fijamos en la derivación B1 y B2, en la derivación B1 vamos a ver una R pura y en B2 una S profunda. Normalmente esta S va aumentando poco a poco y aquí de no tener S en B1 a una S muy grande en B2, esta transición brusca nos debe hacer sospechar una tetralogía de Fallot, sobre todo acompañado de los datos clínicos que ya comentamos. El eje eléctrico también nos orienta, un eje eléctrico de atresia tricuspidia, es cuando está hacia la izquierda, es decir, en D1 está una R positiva y hacia arriba, en ABF está negativo. Un eje eléctrico hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, entre 0 y menos 90 grados, donde está lo rojo del círculo, también es un dato de atresia tricuspidia. En la anomalía de Epstein, pues nos va a hacer sospechar, aparte de la cardiomegalia que vimos en la radiografía, el crecimiento auricular derecho. Aquí sí vemos las ondas P, sobre todo en B1 es donde es más evidente, son ondas P muy grandes y picudas por el crecimiento auricular derecho. El canal atrioventricular, que es la cardiopatía que hay que descartar principalmente en los pacientes con síndrome de Down, también se sospecha por medio del electrocardiograma porque el eje eléctrico va a estar anormal. En D1 va a estar negativo, va a estar hacia la derecha, y en ABF va a estar negativo también, quiere decir que va a estar hacia arriba. Es decir, el eje eléctrico va a estar entre menos 90 y 180 grados, donde está la parte blanca del círculo. Ese eje eléctrico es totalmente anormal, y si lo encontramos en un bebé, sobre todo con síndrome de Down, pues hay que descartar urgentemente un canal atrioventricular. Ya sumando todos estos datos clínicos, pues vamos a ver entonces que podemos orientarnos antes de tener un ecocardiograma a qué cardiopatía puede tener este paciente. Vamos a evaluar si hay cianosis o no hay cianosis. Si hay cianosis, bueno, primero del lado izquierdo, si no hay cianosis, vamos a evaluar el patrón ventilatorio.
Tiene un patrón ventilatorio de polipnea, es un bebé que no tiene cianosis, pero que sí respira agitado, con dificultad respiratoria, pues nos orienta a cardiopatías de flujo pulmonar aumentado, comunicación interauricular, interventricular, conducto arterioso o canal atrioventricular. Si el paciente no tiene cianosis, pero el patrón ventilatorio es normal, nos orienta hacia una cardiopatía de flujo pulmonar normal, como obstrucciones como estenosis aórtica, coartación, interrupción del arco aórtico o miocardiopatías. Por el contrario, si el paciente sí tiene cianosis, evaluamos el patrón ventilatorio. Si tiene un patrón de polipnea, es decir, que respira agitado, usa los músculos accesorios de la ventilación, tiene tiros intercostales, retracción gifoidea, un patrón de polipnea, pues nos habla de un flujo pulmonar aumentado. Como hay cianosis, pues transposición, conexión anómala, ventrículo izquierdo hipoplásico, troncos arteriosos. Si tiene cianosis, pero tiene un patrón ventilatorio más bien de taquipnea, es decir, no tiene tanta dificultad respiratoria, solamente respira rápido, pero de manera superficial, nos orienta a cardiopatías de flujo pulmonar disminuido, como tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia o anomalía de Epstein. Además, pues nos podemos orientar un poquito más en el diagnóstico si no tiene cianosis, si tiene datos de flujo pulmonar aumentado, es decir, polipnea. Podemos sospechar una comunicación interauricular si a la auscultación encontramos un desdoblamiento del segundo ruido. Estos pacientes generalmente tienen peso y talla normal, no hay tanta repercusión en el peso y clínicamente no tienen tampoco grandes alteraciones. Por eso la comunicación interauricular muchas veces se diagnostica hasta la etapa adulta porque no da una clínica muy evidente. Son pacientes pues que no tienen cianosis, a lo mejor respira un poquito más rápido de lo normal, pero no muy evidente. Y la auscultación, el desdoblamiento del segundo ruido es lo que nos hace sospecharlo, pero no es un soplo evidente. En pacientes con comunicación interventricular, pues vamos a encontrar un soplo ahí sí muy evidente, que se le llama áspero o de baja tonalidad, en barra, y la clínica pues va a ser según el tamaño de la comunicación. Si la comunicación es pequeña, pues no va a tener repercusión en el peso, en la talla, no va a haber fatiga, pero sí se va a auscultar un soplo evidente. Si es una comunicación interventricular más grande, pues sí puede haber ya datos de fatiga, a lo mejor si son lactantes, fatiga, diaforesis a la alimentación. Y el conducto arterioso, pues vamos a encontrar un soplo continuo. Ese soplo va a ser en el segundo espacio intercostal izquierdo, infraclavicular, y vamos a palpar los pulsos amplios o saltones, que se le llaman también. Y cuando existe un canal atrioventricular, pues son pacientes generalmente con síndrome de Down, con un eje eléctrico anormal, como vimos, y van a tener repercusión en el peso y en la talla, porque esta sí es una cardiopatía de flujo muy aumentado. En cuanto a las cardiopatías sin cianosis de flujo pulmonar normal, la estenosis valvular aórtica, pues vamos a encontrar un soplo en el segundo espacio intercostal derecho por la estenosis en la válvula. Va a ser un soplo eyectivo con chasquido porque hay obstrucción valvular. Si el paciente tiene datos de coartación, pues podemos llegar a auscultar un soplo en la espalda, en la región interescapular, que la aorta pues se va hacia atrás, pasa a un lado de la columna vertebral, entonces en la espalda se ausculta mejor el soplo de la coartación. Además vamos a encontrar los pulsos inferiores disminuidos o ausentes, disminuidos comparándolos con los pulsos del brazo, por eso siempre hay que comparar el brazo derecho con la pierna derecha, y si están disminuidos abajo o ausentes, hay que sospechar coartaciones. Y además el paciente va a tener hipertensión. Entonces aquí es importante tomar también la presión arterial. En las pacientes que tienen interrupción del arco aórtico, los pulsos pueden estar disminuidos o ausentes, como en la coartación, o a veces pueden estar palpables porque el conducto lleva el flujo en el arco interrumpido, entonces los pulsos no son un dato muy evidente en esta patología, pero vamos a encontrar una saturación menor en los miembros inferiores, en los miembros pélvicos. Y en las miocardiopatías, pues estas hay que sospecharlas cuando es paciente que tuvo asfixia al nacimiento, hijos de madre con diabetes mellitus gestacional que pueden tener miocardiopatía hipertrófica, o pacientes que hayan tenido corroborada alguna infección viral que pudo haber causado miocarditis. Las cardiopatías anógenas de flujo aumentado, la transposición de grandes arterias vamos a sospecharla porque es un recién nacido con una cianosis importante. En la radiografía vamos a encontrar la imagen del corazón ovoide y la saturación va a ser menor en los miembros superiores. La conexión anómala de venas pulmonares va a tener una cianosis menos evidente que se va a detectar por medio del tamiz cardíaco, pero clínicamente a lo mejor no es tan evidente.
Vamos a auscultar un segundo ruido desdoblado y en la radiografía podemos encontrar datos de congestión venocapilar. A veces se puede llegar a confundir con membrana hialina. Entonces, si tenemos estos datos en la placa y aparte una auscultación normal y es un paciente que se sospecha cardiopatía, hay que descartar una conexión anómala. En el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, pues son pacientes que van a ponerse graves rápidamente, a las pocas horas del nacimiento se chocan, tienen un choque cardiogénico, porque tienen el lado izquierdo del corazón hipoplásico, la aorta está hipoplásica por lo tanto, entonces hacen datos de bajo gasto rápidamente cuando se cierra el conducto arterioso. En el tronco arterioso la cianosis también va a ser leve, por eso a estos se van a detectar también por el tamiz de manera más frecuente que por la clínica, la cianosis, y la auscultación vamos a encontrar un segundo ruido que se llama metálico. En las cardiopatías cianógenas de flujo disminuido, la atresia pulmonar pues se va a diagnosticar en la etapa neonatal, son pacientes con cianosis en la etapa neonatal. El segundo ruido se va a oír único porque la válvula pulmonar está cerrada, está atrésica. En la radiografía de tórax podemos encontrar el tronco de la arteria pulmonar excavado. Tienen una imagen parecida a la de tetralogía de Fallot con la imagen en zapato sueco. En la anomalía de Epstein, el precordio va a estar hipodinámico, no van a tener tanta hiperdinamia, a pesar de que en la placa vamos a ver una cardiomegalia importante. Aquí sí se oye un soplo en la válvula tricúspide, porque estos pacientes tienen insuficiencia tricuspidea importante. Y en el electrocardiograma, como comentábamos, va a haber datos de crecimiento auricular derecho con las ondas P picudas y grandes. En los pacientes con atresia tricuspidia, pues vamos a encontrar el eje eléctrico normal, como comentaba, entre 0 y menos 90 grados, es decir, hacia arriba y hacia la izquierda, cuando en el neonato tiene que estar al revés, hacia abajo y hacia la derecha. Y pueden ser de flujo aumentado o disminuido en la placa, dependiendo del tipo de atresia tricuspidia. En la tetralogía de Fallot, en la etapa neonatal no se diagnostica tan fácil porque no hay una cianosis evidente. La cianosis empieza a aparecer más en la etapa del lactante, que es cuando ya se empieza a obstruir más la salida de la arteria pulmonar. Va a haber un soplo en el foco pulmonar, la imagen de zapato sueco en la radiografía y la transición brusca que vimos en el electrocardiograma. Y esto es todo. Muchas gracias. Esperamos si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Agradecemos la participación de nuestra ponente e iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que para este ejercicio deberán utilizar el chat de la aplicación. De igual forma, se les recuerda que del mismo chat podrán encontrar el link de registro, el cual únicamente estará abierto durante esta presentación. Se les invita a toda la audiencia a prender sus cámaras para que se tome evidencia de la participación de todos.